Mañana es el Día Mundial contra el Cáncer y por eso nosotros hemos querido hoy hablar del cáncer. Una palabra que nos cuesta escuchar, pero que tenemos que escuchar porque la detección precoz, la investigación son tan importantes que hoy las ponemos sobre la mesa con dos grandes profesionales. Nos acompaña el doctor José Ignacio Chacón, oncólogo del Hospital Universitario de Toledo. Bienvenido. Hola, doctor. buenos días. Un placer tenerte en el programa. Igualmente. Y también María Victoria Fernández Martínez, presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer de Albacete. Bienvenidos. Hola, gracias. Y es importante que hayamos traído a médicos y asociaciones juntos, porque lo hablábamos justamente antes de entrar en el plató. Es importante que caminen juntos asociaciones y profesionales de la medicina. Doctor. De hecho, lo hacemos. Yo creo que la Asociación Española contra el Cáncer es uno, desde la Sociedad Española de Oncología Médica, a la que pertenecemos todos los oncólogos del país, tenemos a la Asociación Española contra el Cáncer como uno de nuestros grandes aliados y uno de nuestros mejores respaldos en muchos aspectos. Tienen muchos equipos de atención a los pacientes en los hospitales y para nosotros trabajar con ellos es importante y a la vez una delicia. Victoria. Bueno, ¿qué voy a decir yo de cómo, lo bien que trabajamos con los médicos? Siempre nos apoyan y bueno, nosotros, que nuestro núcleo central es la otra parte, que es la emocional, que es la que más, o el apoyo social y en el caso económico, para todos los tratamientos, pues bueno, es que yo creo que es una simbiosis perfecta y para nosotros es un total orgullo que esta asociación, que decía el doctor, siempre nos acompaña y nos da todos los consejos necesarios para que nosotros hagamos la tarea de concienciar y divulgar en la sociedad. 2022 registrará un aumento en casos de cáncer, según la Sociedad Española de Oncología. 1 de cada 3 hombres va a tener un cáncer y 1 de cada 4 mujeres también. Son las cifras. Y estamos en 2022, va a haber más cáncer. Doctor, causas. A ver, las causas del cáncer son desconocidas. El día que sepamos por qué diablos se produce el cáncer, tendremos resuelto el problema. De lo que sí podemos hablar es de factores que lo favorecen o que lo inducen o que lo predisponen. Y el gran factor de riesgo del cáncer es el tabaco. El tabaco no solo produce cáncer de pulmón, puede producir hasta media docena de cánceres más, de cabeza y cuello, de vejiga, de páncreas. Entonces, el gran factor inductor del cáncer es el tabaco. El resto son situaciones más complejas y más difíciles. El cáncer de cérvix en la mujer puede estar producido de hecho está producido por el papilomavirus, pero no hay muchos más factores inductores del cáncer. Por eso, todas estas cosas que se oyen de vez en cuando, que dice, y las redes de alta tensión produjeron cáncer. Sí, no, sí. todo eso, mire usted, si hemos de ser rigurosos y hemos de serlo, el gran factor inductor del cáncer es el tabaco, el resto y algunos virus. Papilomavirus, Epstein-Barr y el resto son causas desconocidas, pero ahí está. Ahí están. Y lo importante que es, decía antes Victoria, que se camine juntos en esa lucha contra el cáncer y también reforzando siempre las emociones. Tú hablabas de esa parte tan importante que son las emociones, que trabajáis conjuntamente médicos y psicólogos en vuestra asociación, porque quizás uno de los momentos más duros para un médico, para un oncólogo, doctor Ignacio Chacón, sea comunicar a una persona que tiene cáncer. Cuando alguien llama a tu puerta, te toca la cita, llamas y pasas a la consulta, ¿cómo se vive ese momento? Desde los dos puntos de vista. Es que no es, en general nosotros no somos quienes comunicamos a un paciente que tiene un cáncer. Nosotros explicamos la situación. Yo siempre digo que una de las cosas que más me gusta de mi trabajo es que siempre que recibo una paciente, yo me dedico básicamente a cáncer de mama, siempre que recibo una paciente nueva, dejo todo lo que estoy haciendo, porque me importa mucho recibirla. Y mi gran reto es que recibo una mujer aterrada y que 1 hora después, cuando acabe esa primera entrevista,
consigo que se vaya una mujer con una sonrisa. Eso para mí es muy importante. Y ese es el gran reto, ¿no? Y ahí está la comunicación, está la tranquilidad, está la empatía, está lo que hace que un oncólogo sea oncólogo. Por lo menos y lo desde mi punto importante de que es, vista. doctor, que esa persona que ya viene asustada con ese diagnóstico que le ha dado seguramente el radiólogo, y que salga de tu consulta por lo menos con paz. Claro, sigue Sabiendo que hay un posible tratamiento. Claro, sigue probablemente igual de asustada o menos, quizá, y yo no le estoy negando la realidad, simplemente le estoy dando opciones. Bueno, pues tienes este problema y tenemos estas opciones, la mejor es esta, quimioterapia antes de la cirugía, o cirugía de entrada, o tratamiento después de la cirugía, etcétera, etcétera. Entonces, el darle un escenario manejable y un escenario congruente de qué vamos a hacer a continuación es muy importante. El teléfono está abierto. Seguramente que mucha gente está viendo la tele ahora mismo y está diciendo, está mi médico, está mi oncólogo en Castilla-La Mancha Media. Pues sí, aquí está el doctor Chacón. Hemos robado un poco su tiempo de esa unidad de mama donde trabaja, aquí ya en el Hospital Nuevo. Felices de estar en el Hospital Nuevo de Toledo, y pueden ustedes llamar, consultar y preguntarnos. En ese camino largo que es el cáncer, también hay figuras tan importantes, aparte del oncólogo, el radiólogo y tantos otros profesionales que trabajan, también están los psicólogos. Ahí está la asociación caminando con ellos, y el psicólogo debería de acompañar, no solamente decimos al paciente, sino también a todos los familiares, porque en el momento en el que hay un cáncer en una familia, todo cambia. Victoria. Bueno, nosotros, digamos un poco el papel que representamos dentro de este entramado que es esta enfermedad es precisamente el paciente como núcleo central y la familia como núcleo alrededor del principal, que requiere estar preparada ante el cambio de vida que se presenta. La familia debe estar informada, toda la familia, porque todavía se sigue planteando la duda de, ¿se lo contamos? Que papá no lo sepa, empezamos como a ocultar información dentro de la familia. ¿Todos los miembros de la familia deberían de estar informados? Yo creo que es difícil emitir normas generales demasiado rígidas. El paciente es el que decide qué grado de información quiere tener, y eso, siendo sensible y estando atento, es muy fácil de decidir. Es decir, no, a mí no me cuente nada, pues ya está, pues no me cuente nada. Pero alguien de la familia tiene que tener toda la información. Eso es algo evidente. Luego, ese escenario tiene que manejarse con sensatez, y debe ser la familia quien lo haga, porque yo no puedo informar a 10 familiares diferentes, uno cada vez. Yo doy la información, toda la información, a quien la familia, digamos, propone como el agente principal, que suele ser quien acompaña al paciente o a la paciente a todas las visitas, y entonces esa información se da en ese momento. Cada vez más los pacientes tienden a ser protagonistas de su información y quieren saber la información. Y luego esa información, nosotros, los oncólogos, la damos, digamos, dosificada. No tiene ningún sentido decir a un paciente, mire, tiene usted tal tumor, pim, pam, y en 3 meses, halo yo. No, eso no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Pero incluso en los tumores de peor pronóstico, que sigue habiéndolos, se puede dar esa información dosificada. Lo que no tiene razón de ser, y está afortunadamente bastante olvidado, es mentir. Yo siempre digo que nunca miento a mis pacientes porque se me olvida la mentira, se me olvida que les he dicho, entonces se me pilla antes que a un cojo, con perdón de los cojos, que no tengo nada contra ellos. Te hemos entendido perfectamente. Entonces, eso no tiene ningún sentido. Ocultar la realidad o tergiversarla no tiene ningún sentido. Los pacientes dicen, y lo dicen con claridad, cuánta información quieren tener, y a eso es a lo que tenemos que atender. Cuando llegan a la asociación, muchos pacientes llegan. ¿Cómo llegan? ¿Cómo es el estado de ánimo de esos pacientes? Bueno, el planteamiento de cómo se llega a la asociación se llega por varios medios, ¿no? Uno, porque nosotros colaboramos con los hospitales y tenemos un acuerdo y convenio del primer impacto con alguno de ellos. Entonces hay una persona que está allí para ese primer impacto, ¿no?
y luego ya entran en el seno de la asociación. La asociación es de puertas abiertas. En cualquier momento, la coordinación que tenemos que tener precisamente con el sector sanitario es que les digan que para esa información que se recaba, que el médico la da correcta, pero cada uno la puede asimilar de distinta manera, al igual que el entorno, pues para eso estamos nosotros y están psicólogas especializadas en el ámbito de la oncología, ¿no? Y entonces siguen el proceso de la enfermedad, el proceso de los tratamientos hasta el final. Y luego continúan visitándonos, ¿no? ¿Y por qué seguimos teniendo tanto miedo a la palabra cáncer? Hombre, todavía sigue habiendo un porcentaje significativo de pacientes con cáncer que fallecen por la enfermedad. Es decir, en este momento estamos consiguiendo largos supervivientes y muchas veces curando ya entre un 50 y un 60% de los diagnósticos, que es una barbaridad en comparación con lo que pasaba hace 20 o 30 años, pero sigue habiendo todavía un porcentaje importante de pacientes que mueren de la enfermedad. Pero hoy también queremos lanzar ese mensaje importante que tú además le contabas a mi compañera Beatriz, que preparábamos juntas la entrevista, de lo importante que es esa detección precoz, lo importante que es la investigación y lo importante que es no solamente la investigación durante, sino también de todos los tipos de intervenciones que se hacen cuando se tiene un cáncer. Son cosas diferentes que quiero manejar aparte. Una cosa es el diagnóstico precoz. Ojo, el cáncer se previene eliminando las causas que lo producen y no siempre, y vuelvo al tabaco. Pero el cáncer no se previene, el cáncer se diagnostica de manera precoz. Entonces, el diagnóstico precoz es lo que puede condicionar un pronóstico mejor y, por lo tanto, más probabilidades de curación. Por eso, una vez más, muy importante las campañas de cribado, muy importante atender a las campañas de cribado para los cánceres más frecuentes, cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer de colon, cáncer de cuello uterino, y ahora el cáncer de pulmón está en proceso de creación de cribados. Y ahora que hablas del cáncer de pulmón, te voy a hablar también de ese tratamiento que es la inmunoterapia, que mucha gente habrá escuchado esa palabra y que tú también quieres hacer una referencia de qué es la inmunoterapia y para qué sirve y si sirve para todos los tipos de cáncer. La inmunoterapia es... he hablado de tratamiento precoz y no he hablado de investigación, sí. Volveré luego. Como forma parte de la investigación también. La inmunoterapia es la nueva forma de tratar el cáncer. Y para que se entienda qué es la inmunoterapia, los cánceres sobreviven en el cuerpo de la persona porque establecen un mecanismo de ocultación a los sistemas de defensa normales. Ese es un tema apasionante, de muchísimo trabajo de investigación todavía pendiente. Las técnicas de inmunoterapia que tenemos hoy en día lo que hacen es que son capaces como de abrir ese velo y le muestran a las células de defensa del cuerpo que el tumor está ahí. Dicen, coño, las células de defensa descubren que tienen algo que no deberían tener porque la inmunoterapia se lo ha mostrado. Sí, sí, sí. Y entonces son las propias células de defensa las que se encargan de eliminar el tumor. No es la inmunoterapia como tal, como pasa en la quimioterapia, la que ataca el tumor, sino que la inmunoterapia rasga el velo de ocultación del cáncer y entonces son las células de defensa, la inmunidad del ser humano, la que elimina el tumor. ¿Sirve para todos los cánceres? No. Básicamente cáncer de pulmón, cánceres genitourinarios, y no todos, cáncer de los cánceres de tiroides, básicamente esos tumores. ¿Por qué no sirve la inmunoterapia en cáncer de mama o no sirve en la mayoría de los cánceres de mama? Todavía lo desconocemos y allí hay muchísimo trabajo de investigación detrás. ¿O por qué no sirve en la mayoría de los tumores digestivos? Tampoco lo sabemos. El hecho es que no sirve. Tenemos tratamientos alternativos, pero la inmunoterapia no sirve. Por eso, la inmunoterapia no es la panacea, ni es un tratamiento universal. Sirve para los tumores que sirve y en los que sirve
está en el melanoma, por ejemplo, que se me había olvidado. El melanoma es el gran protagonista de la inmunoterapia. Hemos pasado de una mortalidad de casi el 100% de los melanomas metastásicos a los 2 años del diagnóstico, a que ahora en este momento tenemos entre un 50 y un 70% de pacientes vivos y sin enfermedad, muchos de ellos. O sea que la inmunoterapia ha cambiado la historia natural de muchísimos cánceres. Y no me he metido en el tema de los cánceres linfáticos, leucemias, linfomas, pero la inmunoterapia está haciendo un trabajo extraordinario también. De modo que la inmunoterapia es un avance muy importante, pero no es una panacea, no sirve para todo el mundo. Por eso muchas veces los pacientes vienen a nosotros y dicen, póngame inmunoterapia. No, si no es que te la quiera poner o no, es que o sirve o no sirve. Y si no sirve, es un tratamiento muy caro, porque es muy caro, pero no vamos a tirarlo sin utilidad. Entonces, sin inmunoterapia sí, sin duda, cuando sirve. Y eso es lo que el oncólogo sabe y tiene que aconsejar a su paciente. Y cuando hablamos, con Victoria, con el tema de las emociones que tanto se trabajan en vuestra asociación, María Victoria, que tanto también trabaja el doctor Chacón aquí en Toledo, en el hospital, ¿es fundamental esa cura de emociones para que ese cáncer también tenga un mejor pronóstico? ¿Lo habéis comprobado a lo largo de tantos años con tantas pacientes? Lo que nosotros sí vemos, esperamos que cuando un enfermo de cáncer, supongo que como cualquier enfermo que tenga una tipología de enfermedad que sea complicada, el que tenga alguien con quien abrir esas emociones y esos sentimientos es importante, al igual que pueda estar un poco más confortable cuando la unidad familiar se distorsiona, y se distorsiona en todos los ámbitos, no solamente porque ha entrado una enfermedad, sino porque probablemente el padre o la madre pues tiene entidad a nivel económico, si están trabajando, si no están trabajando, hay algunas veces que se distorsiona totalmente. Y luego ya cuando son familias vulnerables per se, pues todavía con mayor motivo. Entonces, el que tengan algún sitio de referencia para el ámbito de atención asistencial, para el ámbito incluido de que puedan ir a alguna fisioterapia que les sirva para que el tratamiento esté mejor. En el tema nosotros tenemos el ámbito de la fisioterapia que también les va genial, aparte de tener el tema emocional. O sea, son muchos capítulos lo que cierran cualquier enfermedad que entra en un contexto familiar. Esta enfermedad, como bien decías tú antes, y tal, la palabra asusta. Pero si en ese miedo que produce la enfermedad, los avances con la investigación, que sabéis que nosotros la propiciamos de manera bastante importante, y tenemos muchísimos proyectos abiertos de investigación en los cuales participa la asociación y las provincias, como Toledo, nosotros todos participamos en algunos proyectos concretos, y tenemos una fundación científica para el tema de investigación, pues sabe que está arropada y que el centro es él y la familia. Y la familia. Y has puesto la palabra clave, que yo creo que es la mejor forma de acabar esta entrevista, doctor, con la investigación. Con la investigación. ¿Es la asignatura pendiente? No. Es la asignatura pendiente según y cómo y según y dónde. España es uno de los países que más investigación clínica hace en oncología. Estamos entre los 5 países con más ensayos clínicos y más pacientes reclutados. ¿Y tú animas además a los pacientes oncológicos que participen en esos ensayos? No, por supuesto. Y contamos con varios de los grupos cooperativos de investigación más importantes del mundo, como el grupo GEICAM, cáncer de mama, el grupo el TTD en tumores digestivos, el grupo español de cáncer de pulmón, que es uno de los más importantes del mundo, en tumores digestivos. Hay muchos grupos de investigación cooperativa muy importantes dentro del país. En el Servicio de Oncología de Toledo somos plenamente conscientes de la enorme importancia que tiene la investigación, y ciertamente a todo paciente que puedo le recomiendo que participe en un ensayo clínico. Nosotros en el hospital, en este momento, en el Servicio de Oncología, tenemos 34 ensayos clínicos abiertos y hemos reclutado en ese contexto de estudios, vamos por 370 pacientes aproximadamente. Quiero decir, somos un servicio con un interés y una inquietud por la investigación fundamental, pero es que todo servicio de oncología lo es. Si no hace más,
es porque carece de medios. Pues aquí lo vamos a dejar. Muchas gracias de verdad a los dos. Doctor Ignacio Chacón, oncólogo del Hospital Universitario de Toledo, un placer tenerte en el programa, también a ti. Ha sido un placer. María Victoria Fernández, presidenta de la Asociación contra el Cáncer de Albacete. Y hay una frase que dice el doctor Chacón y me gustaría terminar con ella, y es que cuando entra alguien a su consulta siempre le gusta sacar una sonrisa a sus pacientes. Con una sonrisa ponemos también a ese 4 de febrero, Día contra el Cáncer, por la investigación y porque cada vez sean menos casos de cáncer diagnosticados. Gracias. Gracias a vosotros. Continuamos en Estando Contigo.